Es hora de analizar los temas del día. Yo creo que el tema de la semana, y quién sabe durante cuántas semanas más, y es la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora con un ingrediente adicional que le salió al paso Germán Vargas Lleras. Muchos dicen que apoyar la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro, pero lo cierto es que salió a proponer otra Asamblea Nacional Constituyente, a decir, listo, vámonos a las urnas y más o menos hacer un pulso y a medir fuerzas. El presidente Gustavo Petro, por supuesto, le respondió y le dijo, no, esto no se trata de medir fuerzas entre usted y yo, sino de que los colombianos decidan. ¿Cómo se puede entender, cómo se puede leer este movimiento de Germán Vargas Lleras que ha sido o que ha tenido cero acogida? Pues ni siquiera a la gente de su partido político. Jorge Iván. Ahora sí veo que a muchos les interesa y les gusta la idea de la constituyente. A muchos no, al contrario, solo a Vargas. Es que a nadie de ahí para abajo le ha llamado la atención. Que mucha gente en la opinión pública dijo, ah, no, si el doctor Vargas propone una constituyente, esa sí puede ser buena. A mí me parece una mala idea la de Petro y me parece una mala idea la del presidente Vargas Lleras. Los problemas que alude tener el gobierno para no sacar adelante sus reformas no se resuelven con una Asamblea Nacional, se resuelven con otros mecanismos, incluso establecidos en la propia Constitución. Vargas Lleras tiene unos temas hace bastante tiempo que quiere plantear, entonces le presenta una oportunidad de oro. Por ejemplo, acabar con la consulta previa en el caso de los pueblos indígenas, restringir la tutela para decisiones judiciales y otra serie de reformas que serían una regresión en relación con la Constitución del 91. Entonces yo me mantengo. No me gustó la propuesta constituyente del presidente Petro porque no es ni conveniente ni oportuna y tampoco me gusta la de Vargas Lleras. Pero claro, él es un político, le caza la pelea y dice, bueno, vamos a medirnos fuerzas y como tú llamas la atención, quizás otros sectores de políticos no le han prestado como mucha atención. No, es que ni siquiera la gente de su propio partido. Ahora, David Luna salió a decir que no, Carolina Arbeláez salió a decir que no, todos salieron a decir eso no. Está muy interesante y muy diciente, Mari. ¿Por qué? Porque Vargas Lleras ve como siempre, él siempre ha sido muy hábil y cuando ve una oportunidad para hacer política o para relanzarse y reposicionarse en el campo político, aparece. Entonces esto fue para él una oportunidad de volver a aparecer en el debate político. Si tuviera éxito o no esta propuesta de Vargas Lleras, yo lo dudo mucho. Ya vimos que la derecha está muy fraccionada y no solo eso, sino que no hay nadie que haya recuperado ese liderazgo que en algún momento pudo tener el expresidente Uribe, y eso lo vimos en la última marcha de la oposición. Los referentes en este momento de la derecha en Colombia para la población que salió en ese caso a marchar contra el gobierno Petro eran todos extranjeros. No hubo ninguno que reivindicara una imagen o un liderazgo nacional, que la gente en las calles dijera, como, este es Vargas Lleras. No, Vargas Lleras apareció en la marcha y ni siquiera le dieron mucho bombo. De acuerdo, se le da una oportunidad de oro para él presentarse como uno de los líderes de la derecha. De eso quiero entonces que hablemos ahora. Entonces, para hacer una Asamblea Nacional Constituyente se necesita a la derecha, a la izquierda, pero ni siquiera la derecha y la izquierda juntas pueden. Necesitan la derecha, la izquierda, el centro izquierda, todo. Tiene que ser un tema de consenso nacional. Uno podría decir que la Asamblea Nacional Constituyente está descartada. Además, que si llegara a pasar por tiempos, estaríamos hablando que esto se estaría votando en 2026, 2027, tendríamos un nuevo texto de la Constitución. Es decir, esto está casi que descartado. Entonces, esto lo que nos abre es la puerta de la campaña desde ya, del 2026, y no es un peligro también empezarnos a desgastar en una campaña cuando Colombia tiene problemas para solucionar hoy. Pues en Colombia nos gusta estar en campaña, digamos, eso no es novedoso y tenemos que recordar aquí a nuestro querido amigo Julio, que no nos acompaña, él lo ha dicho, dice, yo creo que el gobierno, de alguna manera, el presidente está en modo campaña y entonces Vargas Lleras dice, bueno, yo también, digamos, le compro, me monto a la campaña. Me monto a la campaña y eso va a ser muy desgastante, porque se pierden las prioridades en el debate público, entonces ya es cuáles son los temas que vamos a meter en la constituyente, cuáles son los temas de la agenda política, pero por supuesto creo que el olfato político de Vargas Lleras le dio a entender que este es un espacio, como dices tú, de aprovechar el campo político a lo Bourdieu, ¿sí? Y cazarle la pelea al presidente. Eso es un desgaste para el país, a mi juicio, porque quedan todavía más de 2 años donde se pueden hacer muchas cosas de gobierno. Yo no tengo ninguna duda y creo que cada vez el presidente lo ha mostrado más, y es que él le gusta es vivir en campaña. O sea, la campaña, va mejor en campaña que gobernando. La campaña permanente, claramente. O sea, él en campaña, en el espacio público, en la plaza pública, lo disfruta, le gusta, y ahí es donde se siente cómodo y no ha logrado entender y adaptarse a lo que significa gobernar y ejecutar, que es lo que estamos esperando. Yo creo que la mayoría de los colombianos. Y Vargas Lleras también. Entonces, imagínense ustedes felices unos y otros. Bueno, nuestro siguiente tema es el tema de las disidencias
de las FARC y estos diálogos con este grupo al margen de la ley. Hace ya 7 horas se levantó el cese al fuego en 3 departamentos, Valle, Nariño y Cauca. Y quiero preguntarles a ustedes cuál es la lógica de estos diálogos cuando hemos escuchado autoridades locales que dicen, oigan, hay que escalar estos diálogos a los territorios porque en los territorios está pasando algo completamente distinto y tenemos un discurso completamente distinto al que se está negociando allá. Pero además, ¿cuál es la lógica en estas negociaciones en general cuando, y lo decía ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, por ejemplo, el Clan del Golfo está pidiendo pista, pero por el otro lado está atentando contra las libertades y contra los derechos de la población civil, bloqueando vías, amenazando, amedrentando, etcétera? Yo creo que en este momento la pregunta fundamental es si vale la pena seguir negociando con las disidencias de las FARC. Entonces, se han llegado a algunos acuerdos, pero los acuerdos no se respetan. Ayer algunas comunidades indígenas denunciaron además que sigue el reclutamiento de menores, ¿no? Que es totalmente alarmante. Siguen los enfrentamientos además con la población civil, siguen los ataques. Entonces la pregunta yo creo que en este momento es si vale la pena seguir con los diálogos o es hora de pararse de la mesa. Yo creo que es hora de pararse de la mesa. Sí, incluso es una situación problemática porque en unas regiones cese el fuego, en otras no. El gobierno incluso ya está considerando levantar el cese el fuego en Caquetá y en otras regiones porque no tiene... En Antioquia, porque eso no, que es una de las peticiones del gobernador Rendón. Digamos, no tiene como coherencia estratégica que con el mismo grupo, aún en unas partes los ataco y en otras no. Yo creo que el gobierno debería considerar el levantamiento del cese al fuego con MC de la paz total. O sea, ha sido totalmente disperso, ¿no? No es imposible negociar con todo el mundo al mismo tiempo. De acuerdo. Yo creo que la paz total se vio concentrar. Y el ultimátum que le hace el presidente al Clan del Golfo, de Golfo, es decir, es la última oportunidad que tienen para una negociación. Me parece que también tiene que tomarse en serio esa decisión. Si no muestra el Clan del Golfo voluntad de paz, el gobierno debería usar las armas legítimas del Estado y enfrentarlos. Pero nosotros quedamos de ultimátum en ultimátum. Es que con el Clan del Golfo estábamos también en una negociación y se levantó porque el Clan del Golfo claramente no respetó un cese bilateral del fuego. Pero además el Clan del Golfo ¿hasta cuándo nos van a llegar estos ultimátums? Ser reconocido como un actor político. Ese también es un punto muy importante. Un punto bastante grave. O sea, ¿hasta qué punto el Clan del Golfo es un actor político? Yo creo que no es ningún actor político. Igual que las disidencias, creo que tenemos que tener en cuenta también que las disidencias... Creo que es un grupo que se ha dedicado al narcotráfico. Esa es una frontera que se define políticamente. El gobierno ha dicho, el ELN es un interlocutor político, las MC de alguna manera, el Clan del Golfo no, pero en últimas, entrar a negociar con un actor armado es una decisión política que algún tipo de estatus termina dándole. Sí. Puede que no terminen en el Congreso, pero algún tipo de beneficio. Pero me acabó el tiempo por un poco sobre lo que dice Juana y recogiendo lo que dice Jorge Iván. Claro, estamos de acuerdo en que el Clan del Golfo no es un actor político, pero ¿dónde está la ley de acogimiento, de sometimiento para decir estas son las reglas del juego? Ni siquiera está esa ley. Y vamos ahora con este que ya llamamos el sofá ancho, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de esa decisión de la Procuraduría frente a esas inspecciones que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio a varias entidades por el tema del contrato con Thomas & Greg para la expedición de pasaportes en la registraduría y en la Cancillería. Ayer decidió abrir investigación disciplinaria por cuenta de lo que se ha dicho podría ser un abuso de poder y extralimitación de funciones por cuenta de algunos funcionarios de la SIC en esas inspecciones y diligencias en la registraduría. ¿Qué es lo que hay detrás? Jorge Iván, usted me decía ahorita, hay que leer también un poco este mensaje y lo que significa esto. Pues a ver, era de esperarse la decisión de la Procuraduría, la solicitó el mismo registrador, la intervención. Evidentemente la superintendencia sí tiene las facultades de visitar incluso entidades públicas, por ejemplo en este caso para libre competencia, pero aquí lo dijimos desde un principio. Esta intervención específicamente tiene un tufillo de persecución política y parece ser que la manera como se está dando es con extralimitación de funciones. Y entonces la Procuraduría tendrá que establecer el tema. Y a mí me preocupa es eso, no solo cómo se resuelva este caso, sino que hay un mensaje de tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio que puede desarrollar funciones por fuera de sus funciones en un mommomento determinado. Pues entonces, es como diría el defensor del pueblo, yo creo que esto salió mal, ¿sí? Salió mal, pero sabíamos que iba a salir mal. O sea, desde el principio, cuando se tomó y el gobierno tomó la decisión de nombrar a Cielo Rusinque en este puesto, supimos que ahí podría haber un exceso de ejercicio del poder de ella desde ese cargo, ¿no? No nos sorprende para nada que se extralimite, pero sí es muy grave porque la SIC tiene que ser una institución
que normalmente tiene que ser parcial, que tiene que ser imparcial, que tiene que además funcionar muy bien para dar seguridad a la población, a todo el mundo, al empresariado. Y resulta que cuando ya entran y se extralimita la SIC, pues ya empezamos a tener muchas dudas de su papel en este gobierno. Mire, dos datos aquí para el debate que fueron corroborados por fuentes en la Cancillería y en la Registraduría, que quizás por eso es que la Procuraduría dice aquí sí hubo posiblemente, por supuesto esto entra a todo un tema del proceso de la investigación, aquí sí hubo extralimitación de funciones. Es que primero, quienes fueron a hacer esa inspección no son funcionarios sino contratistas, y en eso yo quiero que Jorge Iván usted le explique un poco a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre un funcionario y un contratista. Y el otro es que esta es una investigación sobre lo que pasó en la Registraduría, pero lo que me dicen a mí es que en la Cancillería la arbitrariedad fue 3 veces peor. Claro, yo creo que la extralimitación de funciones está dándose es en la forma como se está llevando a cabo la inspección, no la inspección en sí misma para la cual existe competencia. Entonces, un servidor público tiene sus competencias establecidas en la ley y a él se le pueden delegar funciones de inspección y vigilancia. Pero un contratista es alguien que generalmente, como su nombre lo indica, pues es contratado para desarrollar sobre todo funciones que no son misionales, sino funciones que se pagan con recursos de inversión. Entonces, por ejemplo, esa persona no podría en un momento determinado delegársele funciones judiciales o funciones de inspección frente a un tema. Ahí, por ejemplo, será una de las cosas que va a tener que determinar la Procuraduría. Ahora, hay algo que me llama la atención. Lo que yo le he escuchado a la superintendente es que es para revisar un tema de violación a la libre competencia, pero el argumento me parece muy débil, porque resulta que son varios contratos de Thomas & Gray en distintas entidades. Si en distintas entidades las ganó de acuerdo con los pliegos de licitaciones y que, por ejemplo, Thomas & Gray que tenga, no sé, 10 contratos en distintas entidades, eso no es violación a la libre competencia porque son entidades diferentes. Entonces el argumento jurídico tal vez es muy débil. Una excusa, y sobre eso, Juana, para darle paso, si es sobre los temas de los contratos de Thomas & Gray, ¿por qué no pide esa información específica y por qué se tiene que llevar computadores, por ejemplo, en el caso de la Registraduría, que tiene la información de identificación de todos los colombianos, o en el caso de la Cancillería, y esto se los vamos a ampliar esta noche en el termómetro político, se llevan computadores que tienen casos de refugiados, de extradición, de trata de personas? ¿Para qué? ¿Para qué? No, la verdad es miedosísimo. O sea, la verdad lo que están causando en este momento es una inseguridad frente a más cómo está circulando y qué van a hacer con esa información después de haber hecho esto. Yo así recuerdo con que en el gobierno contratistas. anterior se fue muy criticado al superintendente Barreto porque le abrió un proceso a Daniel Samper Ospina por un tema de unos comerciales donde involucraban los hijos del expresidente o del presidente Duque. Y eso en su momento se vio como una actitud amenazante de la superintendencia porque no tenía que ver. Esperemos que esto no se repita en este gobierno porque la superintendencia tiene que ser una entidad técnica que defiende la libre competencia y los derechos de los consumidores. Esa es su función.